Hola, ¿qué tal, amados alumnos? Muy buenos días. En este caso es la hora en la que les estoy grabando esta clase. Bueno, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven en cuestión semanal y todos aquellos que no están dentro de la facultad, también bienvenidos. Es un placer el saludarles y nuevamente estar con ustedes para poder estudiar lo que es la regla quinta de la hermenéutica, que como lo habíamos visto nos habíamos quedado pendientes a mitad de clase. Me era necesario poder grabarles esta clase porque desafortunadamente por unas circunstancias y unos compromisos que tenemos, no podremos estar conectados a las 7 de la noche, pero se los estaremos haciendo llegar por YouTube para poder tener todo el recurso puesto a su disposición y que de esta misma forma ustedes puedan verlo y tener todas y cada una de las cosas disponibles para poder ver la clase. Como les decía, vamos viendo lo que es la regla quinta, lo habíamos visto desde el principio, que eran prácticamente las cosas que son de acuerdo a los paralelos. Entendíamos aquí tres formas por pasajes paralelos: los que hacían referencia a uno del otro, los que tienen entre sí alguna relación y los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. Nos habíamos quedado justamente en esto y el día de hoy vamos a iniciar lo que es la clase en tipos de paralelos, que son los paralelos de palabras. Así que antes que todo me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y orar delante de nuestro Dios para que Él sea abriendo nuestro entendimiento y poniendo las cosas que tenemos que poner para que el día de hoy podamos tener la dicha de escuchar la voz de nuestro Dios. Así que oremos. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar conectados delante de tu presencia, sabiendo que no hay mejor lugar, no hay mejor situación, no hay mejor ubicación que es la que nosotros podamos estar delante de ti para hacer tu voluntad, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos el día de hoy que tú estés en este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a, por favor, Señor, a tener abierto nuestro entendimiento, nuestra capacidad de aprender de tu palabra y que el día de hoy, Señor, tú nos reveles cuáles son los tipos de paralelos, que en este caso hay paralelos de ideas y paralelos de palabras, Señor. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos capacites, que tú nos guíes para que podamos aprender todos estos paralelos que obviamente van dentro de tu palabra, para que podamos ser esas personas que escudriñen, que aprendan, que estudien, que profundicen aún más, Señor, en la palabra tuya, Señor, para que todo lo que aprendamos sea justamente tener en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti y sobre todo de encontrarte, porque tú dices en tu palabra que todo aquel que te busque te encontrará, Señor. Y de la misma forma nosotros lo queremos hacer, honrándote a ti con todo lo que hacemos para poder hacer tu voluntad, así como en el cielo se hace tu voluntad, hacerlo en la tierra. Queremos darte gracias y comenzamos con esta clase sabiendo que tu Espíritu Santo darás la clase. Yo como siempre me hago a un lado como aquella persona que cambia la diapositiva, pero tú sí eres el encargado que nos va a enseñar más y más de ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos ahí en casa amén y amén. Pues bueno, como les decía, vamos a entrar a los tipos de paralelos, que en este caso vamos a entrar al paralelo de palabras. Y para comenzar la clase, entendemos que al estudiar los paralelos, podemos ver que hay dos tipos distintos de ellos: paralelos de palabras y paralelos de ideas. En este caso, vamos a aprender cuáles son los primeramente paralelos de palabras. En este caso, los paralelos de palabras se utilizan cuando se necesita explicar una palabra dudosa y se quiere conocer su verdadero significado consultando otros textos que lo abordan. En sí, eso es lo que podemos entender como los paralelos de palabras. En este caso, como un pequeño ejemplo, tratándose de nombres propios, se apega al mismo proceder para hacer resaltar los hechos y las verdades que, si se estudian de otro modo, perderían un significado e importancia. En este caso vamos a ir con el primer ejemplo, que es Gálatas 6:17 con segunda de Corintios 4:10 y segunda de Corintios 11 del 23 al 25. En este caso podemos entenderlo y buscando en la palabra de Dios vamos a irnos a Gálatas 6:17 y Gálatas 6:17 nos dice la palabra de Dios: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En este caso, vemos que desde el versículo 11 es el versículo que dice: Pablo se gloría en la cruz de Cristo. En este caso, podemos entender
que si nosotros, si el apóstol Pablo decía que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, podemos hacer una pequeña referencia, un pequeño entendimiento de qué quiso decir en este caso. Pero ahora vamos a 2 de Corintios 4:10 para ver qué dice adicional a esta parte que nosotros estamos aprendiendo de Gálatas. 2 de Corintios 4:10 dice la palabra de Dios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahora vamos a ver qué dice el versículo 11, porque es muy importante, versículo 11 del versículo 23 y también el versículo 25. Dice la palabra de Dios, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y el versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces, ¿qué nos quiere decir el paralelo de ideas? Que aquí vemos cómo Pablo explica en otras cartas a lo que se referían las marcas de nuestro Señor Jesús. Prácticamente estaba haciendo una referencia de que las marcas de nuestro Señor Jesús, ¿por qué fue? A causa del Evangelio, a causa de lo que vino a predicar, que Él era el Salvador y que nadie podía entrar al Padre si no era por Él. De la misma forma, esto lo recibió en forma de castigo porque aquellas personas que se oponían, que eran los saduceos, que eran los escribas y los fariseos, y todos aquellos grupos que intentaban matarle, podemos entender que cuando él predicaba un evangelio que no les gustaba, él recibía azotes, él recibía golpes, él recibía pues insultos, desprecio. Y esto es de la misma forma, como una alegoría, podemos entender que las marcas del Señor Jesús, el apóstol Pablo las tenía, pero porque él también había sido vituperado por el Evangelio. Entonces entendemos que aquí las marcas de nuestro Señor Jesús en realidad son las marcas del Evangelio. Vemos cómo Pablo se refería a lo que había sufrido por predicar el Evangelio, no realmente a las cicatrices, sino el vituperio de ser despreciado a causa del Evangelio fue la misma marca que recibió nuestro Señor Jesús al venir a la tierra y predicar sobre que Él era el Señor. Entonces, continuando con los paralelos de palabras, entendemos ahora un segundo ejemplo. En la carta de Gálatas 3:27 dice el apóstol Pablo que los bautizados estarán vestidos de Cristo. Si vemos su significado, a lo que se refería Pablo es que de manera espiritual debíamos de dejar de vivir como el viejo hombre. Esto lo vamos a confirmar porque Gálatas 3:27 nos dice justamente eso. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir en Romanos 13, del 13 y 14, para poder entender qué significa. Romanos 13, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ahora para poder completar este paralelo, podemos entender en Colosenses capítulo 3 y versículo 12 y también el versículo 14, que esto dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De estar vestido, no vestido con una vestidura física, sino de una vestidura espiritual. ¿Por qué? Porque no nos vamos a vestir con una playera que solamente diga misericordia y yo no voy a ser misericordioso, sino al contrario, es tener la vestimenta espiritual de decir, si yo soy de Cristo,
Cristo fue manso, Cristo fue amoroso, Cristo fue paciente, fue benigno, fue bondadoso, fue amoroso, dio paz a la gente. Todos estos recursos podemos nosotros vestir nuestra vida de lo mismo para ser como Jesús era. Y pues esto podemos entenderlo para que el paralelo de palabras utiliza regularmente la misma palabra para el mismo punto específico. Por eso es que los paralelos de palabras juntan mucho sus palabras y hablan de lo mismo. Es como lo vimos la clase pasada, los que hacen referencia el uno del otro, los que tienen entre sí alguna similitud y los que hablan de una forma indirecta o directa del mismo tema. Este paralelo de palabras nos da a entender que de la misma palabra podemos obtener el mismo significado, no solamente en un texto, sino en varios. Y vamos al ejemplo número 3, donde según Hechos 13:22, David fue un varón conforme al corazón de Dios. En este caso, ¿a qué se refería directamente esto? Vamos a ver que en Primera de Samuel 2:35 dice David que en su labor de sacerdote rey obraría conforme a la voluntad de Dios, confirmado en el capítulo 13, versículo 14. ¿Qué fue lo que hizo? Pues prácticamente reinó con un orden, con una situación en la cual en su corazón estaba conforme al corazón de Dios. Entonces, si nos vamos a Samuel, Primera de Samuel 13, dice, versículo 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En este caso, dice prácticamente en Samuel 2:35 que prácticamente David iba a obrar conforme al corazón de Dios. Y en el versículo 13 se dice cómo lo está haciendo antes de poder ser rey y se lo dice a Saúl. Desgraciadamente Samuel se lo dice a Saúl, que hay un hombre conforme al corazón de Dios y este paralelo de palabras tiene que ser justamente como lo estamos nosotros leyendo. Entonces, ahora continuando y para poder aplicar correctamente este paralelo, necesitamos apoyarnos con una Biblia de estudio y con una concordancia. Adicional a esto, también nos pueden ayudar a seguir los siguientes pasos. El primer punto que debemos de seguir es buscar las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, para que se haga una relación entre lo que se está hablando de una forma y de la otra, pero con el mismo autor también podría ser una forma exitosa de encontrar un paralelo de palabras. Otra forma exitosa es buscar las palabras en otros libros del mismo escritor, en este caso las cartas del apóstol Pablo. Otra puede ser dirigirse a los libros de la misma época. ¿Por qué necesitamos una Biblia de estudio? Porque muchas veces las Biblias de estudio nos dicen cuándo fue escrito aproximadamente y ahí podríamos hacer una comparativa de qué libros se escribieron de forma contemporánea para así ver y si podemos auxiliarnos de algún recurso que nos dé la oportunidad y la capacidad de entender lo que estamos hablando. Y lo último es consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia. Esto también nos da en las concordancias, que así cualquier Biblia tiene, en la parte de hasta atrás podemos buscar significados diferentes de unas palabras y ahí en estas palabras que están ahí designadas y premeditadas, pueden ustedes investigar y verificar cuáles de estas fuentes o cuáles de estas palabras nos llevan a un versículo en particular. Por ejemplo, si nosotros buscamos la palabra sal, en la parte de atrás de nuestra concordancia nos van a venir los textos más relevantes en los cuales pueda venir la palabra sal y así comenzar con el paralelo de palabras. Estos son muy fáciles, pero ahora vámonos con el que va a requerir un poquito más de investigación y un poquito más de interpretación, que son nada más y nada menos que los paralelos de ideas. En este caso, para poder conseguir una idea exacta y completa de lo que nos enseña la escritura en cualquier texto, se deben consultar no solamente las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y los hechos contenidos en los textos o pasajes que aclaran más el texto.
En este caso, estos se les llaman los paralelos de ideas. Vamos a irnos al primer ejemplo. La Iglesia Popular utiliza el versículo de Mateo 16:18 como base para decir que la figura de Pedro es la base de toda la Iglesia. En este caso, el catolicismo sustenta con este texto la institución de los papas, ya que hacen la relación del significado de su nombre con la idea de gobierno que crearon, pero los paralelos nos van a permitir aclarar esta idea. Y para esto vamos a continuar. ¿Por qué? Porque primero encontramos en Mateo 21 del 42 y el 44, donde Jesús afirma que él mismo es la piedra fundamental que se basa en lo que dice Salmos 118:22 e Isaías 28:16. Primero que todo vamos a ver Mateo 21 del 42 al 44 para poder entender cómo estamos buscando el texto correctamente. En Mateo 21, del 42 al 44, dice la palabra de Dios. 42 dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. En este caso, podemos ver ahora en Salmos 118:22, lo que significa. Salmo 118 en su versículo 22. Versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿cómo podemos identificar un paralelo de ideas de un paralelo de palabras? Solamente el paralelo de palabras va a enfocarse a una palabra en específico, por ejemplo, en este caso, piedra. Piedra va a buscarse en el significado y sobre todo en la Biblia, donde contienen los textos más importantes que digan piedra. Los paralelos de ideas, en este caso, estamos hablando de la piedra que desecharon los edificadores, que es la cabeza del ángulo. Entonces, si ya lo vimos en Salmos 118:22 y Mateo 21 del 42 al 44, para confirmar este paralelo de ideas, vámonos a Isaías 28:16, que dice la palabra de Dios en el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. 28:16, no, perdón. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Este es un paralelo de ideas, ¿por qué? Porque todos van en conjunto, no se unen porque no tratan en el mismo libro, pero sí están hablando de la misma idea, en este caso de la piedra del ángulo. Aquí no dice que es nuestro Señor Jesús, ni mucho menos dice en Salmos que nuestro Señor Jesús, pero dice en Mateo que Él sí es la piedra angular, la piedra que faltaba, la que desecharon todos los edificadores, en la cual podemos basar nuestra confianza. Por lo tanto, aquí podemos entender que sí va relacionado este tema y que es una idea que a lo largo de varios versículos se va diversificando y entendiendo para su propia disposición. En este caso, el mismo Pedro lo va a aclarar en una de sus cartas, afirmando lo que Jesús decía en Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no lo creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces podemos entender esto y donde vemos que justamente vemos a Pablo hablando de esta misma idea, en Efesios 2, 20 y 21 nos dice lo mismo prácticamente que estos versículos que hemos leído. Efesios 2:20 dice la palabra de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este versículo completa verdaderamente la función de por qué Jesús es la piedra del ángulo. Podemos entender que justamente es para que este edificio que estemos construyendo, que es nuestra vida, sea perfectamente edificado con la mejor de las bases y los cimientos, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, confirmando esta parte del paralelo de ideas, ahora vamos con un segundo ejemplo. Gálatas 6:15 dice la palabra de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí tenemos la palabra nueva criatura. Y podemos ver en este mismo paralelo de palabras en 2 Corintios 5:17, donde nos dice que son todos aquellos que están en Cristo, pero luego vamos a los paralelos de la idea en Gálatas 5 del 6 al 15 y vemos que ahora cambia la palabra creación por fe que obra por el amor. Entonces, ahora entendemos desde el versículo 5 al versículo del 6 al 15, dice justamente estar firmes en la libertad. Entonces, al ser una nueva criatura, tenemos la libertad de hacer las cosas, pero siempre conforme a la voluntad y al diseño de Dios, porque si nosotros no lo hacemos de esta forma, podríamos estar cayendo en algo equivocado. Pero con este ejemplo vemos que se complementa y explica esta idea. Por último, vamos a ver otro paralelo de la misma idea en 1 Corintios 7, 17 al 24, que habla de los que obedecen la palabra de Dios. Por tanto, una persona que tiene a Cristo, que tiene fe y que vive conforme a la palabra, es una nueva criatura, una nueva creación. Por lo tanto, este paralelo de ideas también se confirma. Y pues ya prácticamente cerramos lo que es la regla quinta, dejándoles el cuestionario 12, que en este caso la primera pregunta es ¿cuál es la regla quinta de la hermenéutica? ¿Por qué es esencial esta regla en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuáles paralelos podemos encontrar a la hora de explicar un texto? Explicar cada paralelo y poner un ejemplo de cómo se usaría en cada uno. ¿Cuál es el paralelo por palabras? ¿Cuál es el paralelo por ideas? Y a escribir qué versículos utilizarías para explicar la gloria de Dios en el tabernáculo. Y por último, la última pregunta es escribir qué versículos utilizarías para explicar los galardones en el cielo que recibiremos. En este caso, utilizaremos lo que es el paralelo por ideas. Si llegan a tener alguna duda, por favor, háganmela saber para que yo pueda confirmarles lo que ustedes estén teniendo de duda. Y me voy a despedir de ustedes para que ya la siguiente clase, que sea el siguiente jueves, sea prácticamente el cierre de semestre. Nos acaba de confirmar nuestro pastor Agustín, que es nuestro director de facultad, que el semestre se cierra la siguiente semana. Así que si ustedes tienen alguna duda, si ustedes todavía se han atrasado en sus cuestionarios, por favor háganmelo llegar antes del final de esta semana que viene para que yo pueda evaluarles y no solamente darles una calificación, sino poder revisar todos sus trabajos, porque estos trabajos que ustedes me entreguen van a ser para que puedan ustedes tenerlo como referencia de lo que venga en su siguiente materia, que es exégesis en el siguiente semestre. Pero para mí es un gusto el poder atender cualquiera de sus dudas. Por favor, háganmela saber.
Nos vemos primeramente Dios la siguiente clase y estaremos próximamente a vernos en la siguiente clase. Que Dios me los bendiga, nos vemos y que tengan un bendecido fin de semana y tal vez lo vean de mañana, de tarde o de noche. Por favor, agradezcan al Señor por todas aquellas cosas que ustedes están aprendiendo en esta clase. Me despido de ustedes, Dios me los bendiga y que pasen un excelente día.